Aquí tenemos entonces los primeros cartiers judíos afuera de las murallas de la ciudad vieja. Ahora lo que pasa, miren aquí, este Han grande y este Han mucho más grande ahí abajo, estos son los primeros. Este se llama Mishkenot Sha'ananim. ¿Quién sabe qué significa Mishkenot Sha'ananim? Mishkan es casa y Mishkan también es lajo, el lugar donde uno se echa a dormir, lo que se llama lajo. Ahora Sha'ananim son quietos. Sha'ananim. Sí. ¿Son cuáles? Quietos, gente que no tienen problemas. Rahates. Financia. ¿Cómo? Financia, gente financia. Gente sin ansia, rahates. Entonces, Mishkenot Sha'ananim quiere decir en judeo español dar el rahat. Sí, la casa de los rahates. Bueno, ahora esto es. Mekan. Sí. Oradan geliyor zaten. Ahora, pensá un poco para cuál que un lugar se llame Ancina. Para cuál que se llame la casa de los rahates, dar el rahat. Porque eran todo afuera del rahat. Y esto es el primer ejemplo del empleo de, ¿cómo se llama? PR, ¿no? Sí, PR, Public Relations. ¿Por qué? La gente tenía miedo de salir de las murallas, especialmente los judíos, pensando que tú te mueres afuera, vienen los beduinos, vienen los árabes, te degollan, te matan. Dentro de 3 meses el inspector descubre o no descubre quién fue. A ti no te ayuda mucho mientras te mataron. Entonces, para apocar las ansias, ¿cómo llamarlo? Las tensiones, la inquietud que tenía la gente verso esto, lo llamaron la casa de los rahates. Entonces, este Han, aquí muy grande, abajo, es el primero, 1860. ¿Sí? Y hicieron pishin, un mikveh también, porque no puede funcionar una comunidad judía sin un mikveh, y también una furuná, porque antes, ¿por qué la gente podría tener casas tan chicas? También es un concepto muy osmaní. No es que cada casa tuvo tener una furuná. Hubo una furuná en el Male. Y furuná, horno. Furun, sí. Entonces venían las mujeres con los tenjeres y los metían a la furuná. Y cada una metía, para guisar. Y cada una metía marca de color, sí. Y dicen, en Jerusalén hay cuentos muy lindos sobre esto, que te dicen que las mujeres que como los sefaradín, son muy orgullosos. Entonces no les place que la gente tenga piedad sobre ellos. Las mujeres que no tenían nada para guisar, traían un tenjeré con una piedra adentro y se lo metían en la furuná y pagaban una pará o 5 parás o cuánto vale, sí, solamente para que no digan que no tienen nada de comer. Mejor, sí, es muy sefaradí. Mejor, es muy el concepto sefaradí. Si se toma un Birkat Hamazon, en Birkat Hamazon todos los judíos del mundo dicen la misma cosa, ¿sí? Entre los arahamanes hay un rahamán que dice Velot azkikenu lematnot basar badam. Y no nos hagas dependientes de las donaciones de la carne y sangre, quiere decir la gente. Y esto lo dicen todos los judíos. Los sefaradim ajustan ahí otra frase que dice Ki matnatam me'uta veherpatam meruba. Sí, que lo que dan es poco y la vergüenza es mucha. Sí, porque lo que dan, no nos hagas dependientes de lo que dan la gente, porque lo que dan es poco. Y la vergüenza de recibirlo es muy típico. Entonces, esto se llama Mishkenot Sha'ananim, como dice. Moshe Montefiore, claro, sefaradí, de Londra, miembro del Parlamento británico, es que tuvo una idea delgadísima.
Él dice, yo no quiero que me retornen Parás, ama tampoco, yo no te conozco, ni sos mi primo, ni sos mi segundo, yo no quiero darte a ti. Yo daré Parás a una casa, como un crédito. Tú puedes empezar a pagar atrás, metiendo las Parás como una kirá o como una rata mensual o semanal a la casa. Después, como la casa se hinche, se lo damos a otra persona. Esta persona retorna, se lo damos a la tercera. Así que él realmente metió las Parás para empezar y después la casa se hinchía y vaciaba, ¿sí?, de sí para sí. Y esto también es una cosa que hicieron los sefaradim. Los primeros que mercaron tierras fueron los sefaradim. Los primeros que metieron casas para mercar tierras eran los sefaradim. Afuera de esto, Moshe Montefiore, podéis ver aquí el molino. Él Esto quería... apareció en la casa de aquí de Jerusalén una vez. Sí. Entonces lo que pasa es que Moshe Montefiore también tenía una idea que no hay que hacer venir a Israel solamente a los yeyos y a las yeyosicas que van a... Esto también es muy importante de entender. Pishin después de la expulsión se establecieron comunidades sefaradíes en la tierra de Israel. Así que en el Safed se estableció la industria que los judíos tenían ya en España, que es la de textil. ¿Sí? Ah, es de allá que viene el textil. Sí, desde allá que viene el textil. Ay, ay. De España, Hoy en de día, en Osman Bey. Ahora, después, por ejemplo, Don Yosef Nassi, ¿sí?, quiso desarrollar ainda más las colonias judías en el norte. ¿Por qué en el norte? Porque la leyenda popular dice que el Sanhedrin, como fue surguneado antes que todo del Bet HaMikdash y después de Jerusalén, las últimas estaciones del Sanhedrin eran todas en el norte. Quiere decir, primero se asentaban en Lishkat HaGazit, en el Bet HaMikdash, después bajaron de ahí a Jerusalén, de Jerusalén a Yavne, de Yavne a Usha, de Usha a qué lo sé yo. Las últimas estaciones, todas en el norte. Entonces, dijeron los Jajamim, y se desarrolló una creencia popular, que como un tramvay, como una tranvía, por las mismas estaciones que Sanhedrin bajó de Jerusalén, por estas mismas estaciones retornará. Así que hay primero que restablecer una presencia judía en el norte, después tener un Sanhedrin en el norte, y después de este Sanhedrin, que es, ¿cómo se llama?, corte rabínico o tribunal rabínico más grande, subirá poco a poco a Jerusalén hasta que vendrá al santuario refraguado. Entonces, también en esto, los sefaradim juegan el rol central. Y Don Yosef Nassi, ya en aquel entonces, dice, nosotros no queremos aquí gente vieja que se va a ir a Kotel y al Kever de Rachel Imenu y llorar. No hay mucho jaire y breque de esto. Nosotros queremos familias mancebas que se van a mantener de sus propios hechos. Entonces, para que la comunidad esté cuanto más independiente, también tuvieron un molino suyo propio, el cual no solamente servía para ellos, sino que también traían trigo de afuera, y entonces la comunidad ofrecía servicio. Bueno, así que el concepto de tener familias mancebas y no solamente viejos que vienen a decir oraciones cerca del Dios, es un concepto muy sefaradí. Bueno, ahora todo esto aquí, primero se desarrollaron estos dos, Mishkenot Sha'ananim, los dos Hanes de Mishkenot Sha'ananim, 1860. 1892 hasta 1894 se desarrolla aquella parte de arriba, que se llama Yemin Moshe, que quiere decir la mano derecha de Moshe o la fuerza, porque la mano derecha es fuerza, la mano de Moshe. Moshe, con un juego de palabras, un significado doble. Moshe Montefiore, ama Moshe es también la ley de Moshe, quiere decir los judíos. Yemin Moshe es como la fortaleza de la comunidad Musevi, ¿no? De la comunidad, esto es lo que está en el fondo. Ahora, las murallas de la ciudad vieja.
no son originales para nada, porque la ciudad vieja tampoco estuvo aquí la primera. Las murallas de la ciudad vieja las hizo Kanuni Sultán Suleiman. Sí. Ansina que son realmente osmanlíes, las murallas. Lo que quedó 1500 y pico. Ahora, lo que se quedó afuera de las murallas, y dicen que ¿Afuera es por ahí o por aquí? no, por ahí. Por ahí. ¿Ves esta iglesia ahí? Sí. Lo que pasa es que el monte de Sion se quedó afuera. Así que Shar Sion, lo que se llama la puerta de Sion, el Sion está afuera y la puerta de Sion sale a Sion. No es que entras a Sion, sino sales a Sion. Dicen, ahora hay leyendas, tampoco nos importa hasta cuántos son reales. Lo que nos importa es de ver sentimientos guardados en estas leyendas. Una leyenda dice que tanto se arabió Suleiman Kanuni que los mató a los mimares que hicieron las murallas. Bueno, cuando se entra del Shar Yafo, a la izquierda hay como 2 cabures. Y la leyenda dice que ahí están enterrados los mimares de las murallas. ¿Ama qué dicen? Otra leyenda. Porque aquí te dicen los mató porque no, bueno, vienes a otra puerta y te dicen estos los mató porque las murallas fueron tan buenas y tan extraordinarias y tan hermosas y tan que dicho, yo no quiero que estos mimares fraguasen murallas para alguna otra persona en el mundo o para alguna otra ciudad y por esto los mató. En cualquier caso sale que Suleiman los mata, no importa por qué. Ya sabemos que a todos los que fraguaron los mató. Sí. No troca mucho. Ahora, no troca mucho. Ahora, entonces, tenemos aquí una de las sinagogas más lindas en Jerusalén hoy en día. Es esta, que era sefaradí, sigue siendo sefaradí. Era sefaradí de los que vivían aquí en el cabo del siglo XIX y ahora se hizo de los ismaelíes. Sí. Ya no club. No, se llama, es verdad. No, se llama, mira, como el barrio tuvo 2 sinagogas sefaradíes. Y después también se desarrolló un barrio al lado Ashkenazi, que tuvo también una sinagoga. Entonces, la sinagoga sefaradí, los sefaradí mismo, como no tienen ninguna imaginación en la familia, ¿sí? ¿Cuántos nombres tienes? 10. De machos, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, ¿no? Más o menos, y se escapó. Y todos los primos se llaman de la misma manera. Bien, encima los cales. Hubo aquí 2 cales sefaradíes, cal grande y cal chico. En Sanai, ¿no? En primero fraguaron el cal, se llamaba el cal. Sí. Después al lado del cal fraguaron uno nuevo, se llamaba cal nuevo. En aquel momento el cal se hizo cal viejo, ¿no? Así que no hay mucha imaginación. En cada lugar. Cal de arriba, cal de abajo. Sí, En cada lugar es la misma cosa. Sí. ¿Cómo se llama el cal? ¿Cómo se llama el cal? Se llama el cal. Tenemos 2, uno es grande, otro es chico. ¿El Maale cómo se llama? abajo. ¿Cómo? El Maale de aquí. El Maale Yemin Moshe. Esto aquí, a la derecha, abajo, es Mishkenot Sha'ananim, a la izquierda subiendo y abajando, todo esto es Yemin Moshe. Y aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en Mishkenot Sha'ananim. Sí, Mishkenot Sha'ananim. Estamos en el parador, en el mirador de Mishkenot Sha'ananim. Ahora vamos a pasar por esta sinagoga que es una maravilla. No sé si está abierta, ama es típica sefaradí. Antes que todo, es un edificio independiente, quiere decir no tiene ninguna. Por esto tiene ventanas a los 4 lados. Sí, sí, muy hermoso. Y entonces no hay menester ni de aire acondicionado ni de nada. Abres las ventanas y ya está. Ya te Como mi casa no hay necesidad, yo no tengo acondicionado.